Bienvenidos a este nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y el día de hoy en Exprésate vamos a hablar acerca de la película ganadora del Oscar este 2023 que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Hoy vamos a hacer un análisis filosófico de esta película, así es que te recomiendo que si no has tenido la oportunidad de verla, bueno, pues dale pausa a este video y date la oportunidad de primero verla para poder entender pues lo que vamos a decir aquí. Y si no, pues adelante, ¿no? Porque pues igual y al ver este análisis, pues te permite ver la película y entenderla pues de forma diferente. Bien, pues vamos a comenzar y antes que nada quiero pedirte que te suscribas a mi canal, que le des clic a la campanita, que le des like, que compartas, que me comentes, me encantaría saber tu opinión y también te invito para que veas mis otros podcasts porque tengo temas que hablan del autoconocimiento, autosanación y cómo atraer relaciones de pareja sanas y conscientes. Y ahora sí, empezamos. Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Y bien, como ya les decía, lo primero que vamos a hacer es un resumen de esta película. Y bueno, pues quiero platicarles que esta película fue dirigida por los Daniels y trata de una mujer llamada Evelyn Wong de unos 45, 50 años de edad, que cuando era joven, ella vivía en China, conoció a su esposo Waymond, decidieron casarse y emigrar a los Estados Unidos para poner una lavandería. Y ya en este país, pues ellos tuvieron una hija llamada Joy, que en la película se muestra como una adolescente más o menos de unos 18 años de edad. Y bueno, lo primero que puedes ver en la película, pues son escenas en donde nos empiezan a mostrar una introducción de qué va a tratar la historia. Y lo que sí te puedo decir es que al principio te vas a sentir muy estresado porque nos muestran a una Evelyn, que les digo que es el personaje principal. Es una mujer que está estresada porque está viendo unos papeles de su negocio, porque ese día tienen que ir a Hacienda porque les van a hacer una auditoría. Y bueno, si ellos no llevan estos papeles, puede que embarguen su negocio. Al mismo tiempo está viendo pues que lo de la comida y está preparando todos los detalles porque ese día se celebra el Año Nuevo Chino. Y pues también al mismo tiempo está atendiendo su negocio, su lavandería, sus clientes exigentes y de pronto llega su hija, que al parecer no vive con ellos, llega la hija con su pareja, con su novia y entonces está persiguiendo a su mamá pidiéndole o preguntándole si su novia puede estar en la celebración, pero pues Evelyn, la mamá, está en duda porque pues tiene al padre que llegó desde China, que está enfermo, pero el padre al parecer es un hombre muy exigente, muy cuadrado, de acuerdo pues a la cultura china, y entonces pues ella tiene miedo de que el padre se dé cuenta que su nieta pues tiene otras preferencias sexuales. En la introducción nos muestran al esposo de Evelyn, que se llama Waymond, el cual es un hombre que la trata de ayudar, pero pues se nota leguas que este hombre ve la vida de forma diferente porque se lo toma más a la ligera, ¿no? Está más relajado, se divierte con los clientes y lo que podemos ver es que Waymond trae unos papeles en la mano porque está a punto ya de pedirle el divorcio a su esposa. Y bueno, pues en resumen, lo que podemos ver en esta introducción es que la vida de Evelyn es un completo caos, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué pasa después? Vemos en la siguiente escena que Evelyn, junto con su esposo Waymond y su papá, que va en una silla de ruedas, llegan al edificio en donde les van a hacer la auditoría y se suben a un elevador y justo cuando están en el elevador empieza, pues digamos que lo interesante, porque el esposo empieza a actuar de forma extraña, de forma diferente, se acerca a Evelyn y le dice: vengo de otro universo paralelo en donde tú y yo somos científicos y creamos una máquina que nos posibilita viajar en otros universos y bueno, vengo a pedirte ayuda
porque hay una villana llamada Hobu Tupaki que quiere acabar con todas las dimensiones y tú eres la única que nos puede ayudar a acabar con esta villana. Obviamente para Evelyn esto fue súper extraño, pero de pronto en el desarrollo de esta película empiezan a aparecer personajes que quieren atacar a Evelyn. Y entonces Evelyn pues tiene que defenderse y Waymond del otro universo le empieza a enseñar a hacer saltos a través de los universos para que adquiera habilidades pues de sus otras Evelyn que están en otros universos. Aquí ya se empieza a poner súper rara la película. Y bueno, y antes de seguir explicándote qué onda con la película, primero quiero hacerte una pequeña explicación de qué son los multiversos o los universos paralelos, porque las personas que no saben nada de esto, obviamente cuando ven la película dicen, ¿qué rollo con esto? No entiendo nada. O sea, ¿cómo que hay universos paralelos? Y bueno, pues resulta que a raíz de que surgió la física cuántica, ¿no? A raíz de los experimentos que realizó Einstein, se dieron cuenta que las partículas, ¿no? Ellos hablan de ondas y de partículas y se dieron cuenta que las partículas pueden estar al mismo tiempo en muchos lugares. De ahí surgió la idea de que nosotros, como estamos formados justamente de partículas, nosotros también podemos estar al mismo tiempo en diferentes universos. Ajá. Y lo que te dice la película es que cuando tú estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, ahí es donde se crea otro universo. Y justo nos los muestra la película, ¿no? En donde Evelyn, justo cuando ella decidió casarse con su esposo e irse a Estados Unidos, ella también pudo haber decidido no casarse y entonces ahí es donde se crean varios universos. Bueno, sé que es un poco extraño, espero que lo hayan entendido. Entonces, como empezaron a surgir personajes que empezaban a atacar a Evelyn, les dije que pues este personaje tuvo que aprender pues habilidades para poder defenderse. ¿Y cómo ella viajaba a otros universos? Bueno, pues Waymond del otro universo donde eran científicos le dio unos como audífonos y entonces lo que ella tenía que hacer era colocarlos y en ese momento como que enfocarse en viajar en otro universo, pero además ella tenía que hacer algo muy loco. Ella tenía que hacer algo, digamos, que la sacara de esta realidad. Y justo en la película nos muestran cómo algunos personajes pues se comen un labial o empiezan a bailar de manera muy pues ridícula o también se meten cosas en el culo, eso está muy loco y de esa manera ellos pueden viajar a otro universo paralelo y pueden adquirir las habilidades de su otro yo. Y bueno, la película nos muestra varios universos que vivió Evelyn. En uno de los universos Evelyn, pues era una artista marcial muy famosa. En ese universo ella no se casó con su esposo, al contrario, ella decidió pues aprender artes marciales y en algún momento empezó a hacer películas y en ese universo vemos como Evelyn está llegando al estreno de su película y pues es muy exitosa. En otro universo vemos a una Evelyn que es chef, que tiene mucha habilidad con los cuchillos. En otro universo vemos como Evelyn es una vendedora de pizzas y está en la calle con un anuncio metálico, pues promocionando las pizzas. En otro universo es un universo muy loco donde Evelyn pues es una mujer que tiene dedos de salchicha, ¿no? Que incluso cuando ella se conecta con ese universo, pues sus manos se empiezan a mover así. En otro es una cantante muy famosa, con mucha habilidad para el canto, pero en ese universo nos muestran cómo ella desde chiquita tiene un accidente, pierde la vista y entonces genera esta habilidad, digamos que desarrolla mucho mejor esta habilidad del canto. Y por último, otro universo que nos muestra esta película es justamente donde Waymond y ella sí se casan, se vuelven unos científicos muy famosos y entonces crean esta máquina que les permite viajar a otros universos a través de la conciencia. Y bien, ¿qué pasa? Que cuando Evelyn conoce por fin a la villana que es Hobu Tupaki, se da cuenta
que la villana es su hija Joy. ¿Y cómo puede suceder esto? Bueno, pues resulta que en el universo donde ellos son científicos, Evelyn le exige a su hija, o más bien Evelyn experimenta con su hija y le exige hacer muchos viajes, pero como su cerebro de Joy no pudo soportar estos viajes, por los diferentes universos, pues termina fragmentándose y entonces Joy es capaz de vivir en todos los universos al mismo tiempo. Pero se vuelve una villana porque Joy pues es una adolescente que vive en depresión, que vive en frustración porque no puede tener la aceptación de su madre y entonces cae en una depresión y por eso quiere acabar con todos los universos. Y de ahí la alegoría de la dona, ¿no? De esta dona negra, en donde por eso ella quiere que todos entren a esa dona para terminar con todo. Al final de la película, ya para terminar este resumen, cuando ya pues Evelyn se da cuenta que la villana es su hija y que en vez de matarla, quiere rescatarla, entonces pues empieza a tener conflictos porque no solo los adeptos de Hobu Tupaki querían matar a Evelyn, sino también los que querían matar a Joy o a Hobu Tupaki también se ponen en contra de Evelyn, entonces todos están en contra de Evelyn y llega un punto en el que cuando ella ya está acorralada, de pronto aparece su esposo Waymond y dice, alto, ¿no? O sea, por favor, dejen de pelear, opten por la bondad, opten por la amabilidad, porque de esa forma vamos a poder solucionar este conflicto. Y bueno, cuando Evelyn se da cuenta que justamente a través de la bondad, de la aceptación y de valorar su realidad, ella puede salvar a su hija, es como ella puede empezar a cambiar su realidad, ella puede arreglar todos sus conflictos, se reconcilia con su hija, salva su negocio y también salva su matrimonio. Y bien, pues este es el resumen de la película y ahora sí vamos a entrar al análisis filosófico de esta película que, si ustedes se dan cuenta, tal vez pensarán que el mensaje, ¿no?, más importante de la película era justamente deja de luchar, ¿no? Sé bondadoso, sé amable. Pero fíjense, el mensaje todavía va más a fondo, porque para que tú puedas ser bondadoso ante una realidad que no te gusta, en donde estás frustrado, primero tiene que haber una aceptación. Y es justo lo que vamos a hablar en este podcast. Primera enseñanza increíble que nos muestra esta película es: cuando nosotros no somos capaces de aceptar nuestra realidad, lo único que generamos es sufrimiento, es frustración y es depresión e incluso enfermedad. Ajá. La raíz de todo sufrimiento es cuando nosotros no podemos aceptar algo en nuestra realidad. Y eso nos los muestra increíble la película, porque justo cuando Evelyn empieza a hacer estos saltos a los diversos universos, ella se da cuenta que su vida era muy diferente y que lo principal es que al ella no haber decidido casarse con su esposo Waymond, ella tenía vidas en donde era más feliz. Por ejemplo, ella estaba súper clavada en este universo en donde no se casa, estudia artes marciales, se vuelve una artista famosa y es muy exitosa. Y otros universos en donde tampoco se casa y tiene otras habilidades. Entonces, nosotros podemos ver cómo en la película ella se queda embobada justamente con este universo donde es exitosa y ella se quiere quedar ahí y regresa constantemente y Waymond, científico, le dice, no, no te puedes quedar ahí porque puedes causar un caos. Entonces, fíjense, cuando ella empezó a saltar a los universos, si ella ya estaba frustrada con su realidad, empezó a frustrarse mucho más, empezó a enojarse más con su realidad y con las decisiones que ella tomó y empezó a sentir más enojo, ¿no? Y resentimiento hacia su esposo y tal vez más enojo hacia su hija porque tampoco cubría sus expectativas. Y todo este enojo y toda esta no aceptación tiene que ver con la raíz de su personaje, o sea, con la psicología de su personaje, que también nos los mostró de manera magnífica la película, ¿no? Hay escenas justamente donde están en el elevador al principio, en donde nos muestran cómo cuando ella nace,
vemos a un papá decepcionado porque él en realidad quería un niño y no una niña. Entonces, de raíz, ella ya tenía una herida de rechazo. Bueno, yo les estoy hablando de heridas porque soy conferencista, porque tengo talleres de heridas de la infancia, porque también aquí en Exprésate, si no conocen mi canal, hablo de las heridas y cómo sanarlas. Y bueno, si quieren saber un poquito más de este tema, vean mis podcasts y entenderán más a fondo esta cuestión del rechazo, ¿no? O sea, de raíz, Evelyn tiene rechazo y como va creciendo y nos muestran escenas donde el papá es súper exigente y perfeccionista y quería que su hija fuera famosa y exitosa, entonces le exige demasiado y ella entonces llega un punto en donde adquiere la herida de injusticia. Y esto lo podemos ver claramente porque una persona con esta herida pues se vuelve muy exigente, ¿no? Se vuelve muy perfeccionista con ella y con los demás y nunca estás feliz con tus decisiones. Y eso es lo que vemos justamente, eso es lo que nos muestran al principio de la película. Una mujer frustrada y decepcionada y que trata mal a su marido justamente porque no es lo que ella esperaba, no es lo que ella quería para su vida. Una mujer que no logra aceptar a su hija porque tampoco ella cubre sus expectativas de que fuera la hija ideal, ¿no? La segunda enseñanza que nos da esta película y que es increíble es: la realidad es neutra. Lo que es bueno o lo que es malo es la interpretación que nosotros le damos a la realidad. Ahora lo voy a explicar. Fíjense, Evelyn tenía una realidad, tenía una vida, donde ella tenía una familia, un negocio estable, estaba con su padre, tenía salud. O sea, de alguna manera esa era la realidad. Y para algunos podría ser una buena realidad, ¿no? Alguien que no tiene familia y que no tiene ni ingresos podría decir qué buena realidad. Pero para Evelyn, ella la interpretaba como muy mala. Ajá. Era la peor realidad para ella. ¿Pero por qué? Porque ella la veía desde los lentes de las programaciones, de las creencias y de las expectativas que le inyectó su padre y también de alguna manera que a veces nos inyecta la sociedad. Ajá, ella crece, o sea, ella cuando es niñita tiene un padre que para sus perspectivas y sus creencias ella tenía pues que ser famosa y ganar dinero y desarrollar sus habilidades. Y también a veces la sociedad nos dice, ¿no? ¿Quieres ser exitoso y feliz en la vida? Ah, bueno, pues tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte un auto, tienes que tener mucho dinero o tienes que formar una familia. Entonces, si tú tomas decisiones en donde ya no encajas con esas expectativas de tu familia o de tus padres o de la sociedad, probablemente eso te hace feliz, pero al mismo tiempo tengas un conflicto interno porque traes toda esa carga. Por eso, para Evelyn, no era posible poderle dar una interpretación buena a su vida. Enseñanza número 3, que esta película nos muestra de manera increíble, es la siguiente. Para que tú puedas hacer una interpretación positiva de tu realidad y que esta interpretación te lleve a una verdadera aceptación y no a una resignación, bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptar el orden del universo, aceptar la pedagogía del universo. Y aquí les voy a hablar de Gerardo Smedling y de la ciencia de la aceptología. Y bueno, pues este hombre dice que cada una de las situaciones que nosotros vivimos son perfectas y necesarias para que aprendamos algo. Él dice que venimos aquí a la tierra a aprender a ser felices por nosotros mismos, o sea que nadie nos va a hacer feliz, sino nosotros mismos, y que también venimos a aprender a amar y a aceptar a los demás. Entonces, todo lo que nos pasa es justamente una pedagogía y es perfecto para que nosotros entendamos esto. Y Gerardo también dice que cuando nosotros queremos impedir esa pedagogía, o sea, ya sea para nosotros mismos o para los demás, vamos a empezar a tener bloqueos. Ajá, es como cuando, por ejemplo, una persona se para ahí en una escuela, ¿no? Se mete a un salón y ve que a un niño le ponen unos problemas, unas ecuaciones bien complicadas y entonces esta persona dice, ay no, pobre niño, está sufriendo y le quitas la libreta y le dices, a ver, yo te voy a resolver tus ecuaciones. Entonces, en ese momento, por supuesto que va a llegar la directora de la escuela o el maestro y le va a decir,
O sea, en primer lugar, ¿usted qué hace aquí, no? Y en segundo, ¿por qué le está resolviendo la ecuación? Le está haciendo daño al niño, porque el niño tiene que aprender algo. Entonces, ¿sabe qué? Váyase de esta escuela. Ajá, y es así como funciona la ley y el universo con nosotros. Cuando nosotros nos queremos meter en los problemas de los demás o le queremos resolver los problemas a los demás, ustedes se van a dar cuenta que a veces vamos a tener obstáculos. Y eso nos lo muestra también de manera increíble la película. Si ustedes recuerdan, cuando Evelyn le dicen, a ver, hay una villana que está acabando con todas las dimensiones, ¿no? Tienes que matarla. Pero Evelyn se da cuenta que es su hija y dice, no, yo no quiero ese destino para mi hija y entonces ahora la quiero rescatar. Y si se dan cuenta, entonces Evelyn empieza a tener un montón de bloqueos porque ahora no solo los adeptos de Hobu Tupaki le están atacando, sino también le están atacando todos los que querían matar a la villana. Y ahí empieza a tener un montón de bloqueos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo no acepto la pedagogía del universo? Dice Gerardo y la ciencia de la aceptología que cuando yo no acepto este proceso pedagógico, entonces me voy a sumir en una depresión, que justamente nos lo mostró de manera fantástica la película con esta dona, con este círculo negro, ¿no? En donde estaba inmersa Joy o Hobu Tupaki. Como ella no era capaz de aceptar su realidad, como ella no era capaz de aceptar que pues su mamá era así, ¿no? Perfeccionista, exigente, y ella luchaba por la aceptación de su madre, y como también Joy se sentía fracasada con su vida, por eso cayó en una depresión, por eso creó esta dona y por eso quería acabar con todo y también le quería acabar con su vida. Y también incluso hasta quería incluir a su madre, que ella también vivía en una frustración y se sentía fracasada totalmente. Enseñanza número 4 que nos da esta película: si yo realmente comprendo que el universo tiene un orden, que hay una pedagogía que es perfecta para que mi alma, para que mi ser aprenda algo, entonces entiendo que las decisiones que he tomado en mi vida son perfectas y tengo que dejar de culparme y de latigarme por lo que decidí en mi vida porque fue perfecto. Les digo, o sea, en la película nos muestran cómo Evelyn está súper frustrada y enojada con sus decisiones. Y hay un punto en la película que incluso le dicen, ¿no? Evelyn, tú eres perfecta para acabar con la villana porque todo lo has decidido mal, o sea, eres la peor versión de todas las Evelyn que existen en todos los universos. Y fíjense, al final eso es perfecto porque el hecho de que haya tomado todas esas decisiones mal, le hicieron la Evelyn más fuerte y por eso era la ideal para acabar con la villana, porque era la Evelyn que había aprendido más a través de los fracasos y de las caídas. Ajá. Y esta enseñanza es increíble porque nos ayuda a entender que tenemos que dejar de culparnos. Yo he conocido muchas personas e incluso yo misma, ¿no? En algún punto de mi vida, pues me latigaba y decía, es que cómo tomé esa decisión, cómo me casé, cómo elegí a esa persona, ¿no? Mi vida no me gusta, estaba muy enojada con mi realidad. Pero al final eso me permitió que yo pudiera autoconocerme, que yo pudiera, pues, investigar acerca de las heridas de la infancia, que investigara más cosas, que ahora soy conferencista y ahora puedo ayudar a los demás. O sea, si yo no hubiera tomado esas decisiones, si yo no hubiera vivido todas esas cosas caóticas en mi vida, no sería la persona que soy ahora. Y bueno, al final, imaginen que nosotros podemos tomar una decisión diferente, como nos lo muestra la película, ¿no? Con los universos de Evelyn. Estamos en este universo donde Evelyn decide no casarse con su esposo y entonces es una gran artista marcial y es famosa y es exitosa, pero al final la película nos muestra algo muy chistoso. O sea, se reencuentra con Waymond, que va a ver su película, empiezan a platicar y al final de todo ese universo, bueno, obviamente no es el final, pero podemos ver que en ese universo terminan dándose la oportunidad de estar juntos. O sea, el mensaje que nos quiere dar esta película es que aunque tú decidas caminos diferentes, como tu alma tiene que aprender algo, al final probablemente
vuelvas a reencontrarte con esta persona o bien atraigas personas que te van a hacer vivir cierta experiencia para que aprendas eso. No sé si lo expliqué bien. Por ejemplo, en mi caso, que yo estaba peleada con haberme casado porque con esa persona pues aprendí algo que fue muy doloroso. Si yo en ese punto hubiera dicho, bueno, no me caso contigo, entonces genero otro camino, pero como yo traigo heridas, como yo traigo vacíos y como todas esas programaciones, creencias, como todos esos traumas están de manera inconsciente, de todas maneras yo voy a traer a otra persona que va a ser diferente físicamente, pero me va a enseñar lo mismo. Porque yo estoy atrayendo, porque mi realidad interna es de alguna manera negativa o de cierta forma en la que lo que voy a traer justamente es negatividad. Enseñanza número 5. Cuando tú eres capaz de cambiar la interpretación de tu realidad, entonces también eres capaz de generar una nueva realidad. Ajá. Y esto nos lo muestran en la película, ¿no? Cuando Evelyn, su realidad interna, su interpretación era negativa, entonces, ¿qué pasaba? Que ella sufría y su entorno era un verdadero caos. Pero ¿qué pasa? Que cuando al final de la película Evelyn comprendió que tenía que aceptar su realidad, que tenía que optar por la bondad, ¿no? Por la comprensión hacia los demás, entonces todo se empezó a transformar. Y fíjense, la realidad no cambió. Ella seguía estando casada con su esposo, seguía teniendo a su hija con sus preferencias. Ella tenía que seguir pues presentando esta declaración ante Hacienda, tenía su mismo negocio, todo era igual. Lo que había cambiado era su realidad interna. Y como su realidad interna cambió por ley de correspondencia, entonces ella empezó a atraer nuevas situaciones, o sea, las personas a su alrededor empezaron a actuar de manera diferente. Vamos a adentrarnos un poquito más en esto de la ley de la correspondencia. Esta ley se trata que lo exterior es un reflejo de tu interior. Si tú vives en conflicto, ¿qué es lo que atraes? Conflicto. Si tú eliges el amor, entonces lo que vas a atraer es amor, es bondad. Ajá. Y se muestra claramente justo con la auditora de Hacienda, Deidre, ¿no? Podemos ver al principio de la película cómo esta mujer es enojona, es exigente, es perfeccionista, ¿no? Les hace casi la vida imposible a la familia Wong. Pero si se dan cuenta, en realidad, esta mujer era el espejo de Evelyn, que ella también era igual, con su herida de injusticia, perfeccionista, enojada, frustrada. Y entonces, en el punto en el que Evelyn cambia su realidad interna, es cuando al final de la película esta auditora se vuelve más comprensiva, incluso hasta se ponen a platicar afuera de la lavandería, le da más tiempo a la familia para presentar todos estos papeles y todo empieza a tomar un orden. También, cuando Evelyn cambia su realidad interna, entonces puede comprender a su hija y se puede reconciliar y todo empieza a tomar un orden, pues, de más armonía. Bien, vamos a la siguiente enseñanza, que es la sexta. Y esta película nos muestra de una forma muy clara cómo si nosotros no somos capaces de aceptar a los demás, tus relaciones siempre van a fracasar. Evelyn, insisto, al principio de la película estaba enojada con su realidad. No aceptaba que su esposo fuera tan relax, que tomara la vida tan sencillo, ¿no? Tan fácil. E incluso ella lo veía como un débil, como casi un inútil. Ella no era capaz de aceptar a su esposo porque su esposo no estaba cubriendo sus expectativas. Tal vez sus expectativas eran de un hombre pues más líder, que fuera más activo, que ese hombre le hiciera feliz, pero ella no estaba consciente, ¿no? Que en realidad las otras personas no te pueden hacer feliz y no pueden cubrir tus expectativas. Por eso estaba tan enojada, por eso no lo podía aceptar. Lo mismo con su hija.
Ella, en base a las expectativas que venía cargando también de su padre, ¿no? Que el éxito tal vez era tener un negocio, o ser exitoso, o ser famoso. Y como su hija no estaba cumpliendo sus expectativas, al contrario, se estaba yendo por otro lado, por eso Evelyn no estaba siendo feliz y no la podía aceptar. Entonces, en el momento en que ella logró aceptarlos, fue que también logró sanar y recuperar esa relación, esa familia. Hay algo bien padre que dice la ciencia de la aceptología y es lo siguiente: cuando alguien no te guste, es cuando con mayor fuerza tienes que impulsar tu pensamiento con la fuerza de tu voluntad hacia el amor. Incluso esto nos lo enseñó el Maestro Jesús cuando decía: ama a tus enemigos. Y esta parte también nos la muestran en la película de manera bien padre, cuando, no sé si recuerden esta escena en donde Deidre, la auditora, quiere atacar a Evelyn en las oficinas de Hacienda, y que para que Evelyn pudiera saltar a otro universo y adquirir las aptitudes de artes marciales, lo loco que ella tenía que hacer era decirle te amo a esa persona que la quería atacar. Pero en la película le dicen, tiene que ser un te amo sincero, o sea, no nada más de dientes para afuera. Y aquí nos mostraron justamente esta enseñanza. Si no logras aceptar a una persona y te es difícil, pues tener química con esa persona, pues entonces haz lo contrario, ámala, acéptala. Punto número 6 y el último y el más increíble que nos enseña la película es el siguiente: para que yo pueda aceptar mi realidad, tengo que amarla y valorarla. Esto es increíble, tengo que valorar lo que tengo. Porque si yo no soy capaz de amar y valorar lo que tengo ahora, entonces tampoco voy a ser capaz de generar y atraer nuevas cosas o mejores cosas. Y esto está bien padre porque justo este aprendizaje nos los enseñó el esposo Waymond. Este hombre que desde un principio se mostraba como un hombre pues X, ¿no? Que no tomaba en serio la vida, que pues era débil, que era tonto, que lo despreciaba a Evelyn, y al final le dio pues así como cachetada con guante blanco, ¿no? Justo cuando todos estaban en contra de ella y él se puso en medio y dijo, no, o sea, dejen de luchar. Dejen de pelear, o sea, opten por la bondad, opten por la amabilidad. Porque él decía, esta es la forma en la que yo lucho, en la que yo me manejo en la vida. O sea, decía, sé que todos están confundidos, sé que todos pues tienen sufrimiento y tienen frustración, pero al final no te queda más que valorar y amar. Hubo una conversación también magnífica al final en donde están en este universo donde Evelyn es famosa y exitosa y en donde aparece el marido que va a ver su película, ¿no? En donde él dice, o sea, tú me puedes ver ingenuo, aquí lo voy a leer, dice: cuando elijo ver el lado bueno de las cosas, no estoy siendo ingenuo. Dice, en realidad es estratégico y necesario. Así es como lucho yo. En resumen, si tú realmente quieres dejar de sufrir, si tú estás en una situación, por ejemplo, en un divorcio, o tienes una enfermedad muy grave, o estás en un trabajo donde no te gusta, o estás con una pareja donde eres infeliz, yo te invito a que te hagas la siguiente pregunta: ¿qué no estás aceptando? Y cuando encuentres la respuesta, entonces cambia tu interpretación. Vele el lado bueno a esa situación. ¿Qué te está enseñando? Aprende lo que tu alma vino a comprender. Insisto, ama y valora tu realidad para que puedas crear una nueva. Yo soy Gaby Telles y con esto termino este podcast. Quiero invitarte para que me visites en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube como expresate.gabytelles. En mi podcast publico temas que tienen que ver con autoconocimiento, con sanación, para traer relaciones de pareja sanas y conscientes. Y bueno, también les recuerdo que soy conferencista, doy
un taller que se llama Heridas de la Infancia y cómo sanar las heridas. Después de este taller sigue otro taller en donde te enseño a desprogramar esas heridas de la infancia, porque no solamente se trata de comprenderlas, ahora se trata de desprogramarlas, de quitarlas del subconsciente para que a su vez puedas crear una nueva realidad, una nueva interpretación de tu realidad. Y por último, también quiero decirte que tengo ya una nueva conferencia y es gracias y a raíz de esta película maravillosa en donde me metí a fondo a estudiar la ciencia de la aceptología y justamente esta conferencia se llama La llave maestra para acabar con el sufrimiento. Y aquí te doy una metodología para que entiendas de qué se trata la aceptación y qué es lo que puedes hacer para realmente aceptar y no resignarte ante una situación que estás viviendo en tu vida. Muchas gracias, esto es Exprésate y en este momento digo adiós.